Amados hermanos, amigos, tengan muy buenos días. Damos gracias a Dios que una vez más podemos abrir su palabra, aprender de ella, y en esta mañana vamos a orar para dar inicio a esta predicación, a esta enseñanza de la palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos concedes de estudiar tu santa palabra y aprender de ella. Pedimos, Señor, que tú nos hables a través de ella. Guíes, Señor, con tu palabra nuestras vidas. Nos des, Señor, el conocimiento que necesitamos acerca de ti y también conforme la necesidad de cada uno que estamos aquí presentes por este medio. Señor, nos guíes y nos hables por medio de esta maravillosa palabra. Bendiga este tiempo y bendiga este mensaje, porque te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo concluye ya su carta a los Efesios, sobre todo enfatizando lo referente al desarrollo de lo que la vida cristiana práctica debe ser. Y él hace un llamado a la iglesia a tener en cuenta su testimonio de la nueva vida en el contexto ahora ya del hogar y de la familia. Y la responsabilidad del cuidado y expresión de este testimonio comprende tanto a padres como a hijos. Dicha responsabilidad debe ser cumplida, debe ser acatada, ¿no?, como consecuencia de la sumisión mutua en busca del bienestar tanto del uno como del otro. Y la sumisión en este contexto familiar se debe dar en base al vínculo del amor, lo cual debe normar la relación entre los miembros, tanto de la familia espiritual, que es la iglesia, como también del hogar. ¿Qué es el hogar? El hogar es aquella institución divina que el Señor ha provisto al hombre para que a través de ello, en primer lugar, pueda suplir la necesidad de un compañerismo complementario. Precisamente a través del hogar, el Señor ha provisto al hombre la bendición de tener una compañera, que es la esposa, y a la mujer un compañero que viene a ser su esposo. Y también Dios ha provisto el hogar para que a través de esta institución, a través de este grupo, de este contexto, de este ambiente, ¿no?, de este lugar, los hijos puedan tener una relación más sólida con sus padres. Los hijos puedan desarrollar relaciones sólidas con sus padres mediante esa relación armoniosa que debe darse en este contexto, ¿no? Dios permitió el hogar para que los vínculos entre padres e hijos sean sólidos, permitan los hijos crecer con seguridad, con sobre todo afirmación mediante estas relaciones entre padres e hijos. También el hogar Dios ha provisto para evitar sobre todo aspectos negativos como son la impureza en base al adulterio, en base a inmoralidades. Dios ha provisto este lugar para evitar, para excluir estas cosas dañinas, estos sobre todo acciones negativas dentro del matrimonio. También Dios ha provisto el hogar para brindar un lugar de refugio seguro para los individuos, para los que conforman la familia, el hogar, ¿no?, ante las crisis y embates de la vida. Realmente el hogar es ese lugar maravilloso, es ese ambiente donde los hijos encuentran protección, seguridad ante un mundo que está violentado, que está lleno de tanta maldad, que está sobre todo presentando tantos desafíos, tantas situaciones que asustan, que crean temor, que sobre todo crean inseguridad a los hijos, ¿no? Y los hijos van a encontrar en el hogar, los que conforman el hogar, incluso los padres mismos se encuentran en ese lugar protección, se sienten seguros, se sienten protegidos. Es una bendición el hogar. Asimismo, el hogar prepara a los hijos
para asumir su rol como un ente social responsable, constructivo, y el hijo pueda enfrentar los desafíos de la vida. El hogar es, como se dice, la primera escuela que los hijos reciben, que los hijos de alguna manera allí son instruidos, son preparados, son capacitados para asumir su rol en el futuro ya en la vida. Por ello, Satanás busca con ferocidad destruir, él quiere disolver, él quiere acabar, él quiere destruir el hogar y quiere destruir las familias. Es realmente elevado el índice que podemos ver cuántos hogares son fracturados, dañados, destruidos, ¿no? Sobre todo, de alguna manera, hay una ruptura dentro del hogar en base a los divorcios, en base a la separación, en base a los abandonos que existen en este, sobre todo, grupo, en esta familia, en esta institución que Dios ha creado. Y la familia y el hogar es importante, es fundamental para la conformación de la sociedad, de los pueblos del mundo. Familias constituyen la sociedad, forman comunidades, conforman los pueblos, y cuando estas familias están bien sólidas, bien constituidas y sobre todo están cumpliendo su rol como familia de una manera favorable, de una manera positiva y buena, la sociedad también va a ser buena, las comunidades también se van a desarrollar, van a crecer, se van a sobre todo prosperar de una manera favorable. Por eso el enemigo quiere destruir la familia, quiere destruir el hogar, y esto precisamente se da en base a los conflictos, a las tensiones, ¿no?, que se dan dentro de la familia, dentro del hogar. Y podemos ser testigos de estas terribles crisis y tensiones que atraviesan los hogares actualmente, ¿no? Y sobre todo, una de las causas de estas crisis es precisamente los conflictos que se dan entre padres e hijos, ¿no? Y también los conflictos que se dan por falta de un seguimiento de las escrituras, de las instrucciones que la palabra del Señor nos concede. El hogar debería ser ese pedazo del cielo en la tierra. Muchos consideran al hogar como ese ambiente hermoso, agradable, como ese lugar donde se sienten acogidos, seguros, protegidos, amados, donde se sienten instruidos de una manera provechosa y favorable. Pero muchas veces el hogar, lejos de ser ese pedazo de cielo en la tierra, es un infierno por los problemas que se dan, por la violencia que se genera, por los abusos, por el maltrato, por el daño que se genera, que se da en el hogar, por falta de amor, por falta de confianza, de respeto, de seguridad. Padres maltratan a sus hijos, se violentan contra sus hijos, contra la esposa. Hijos se sublevan contra los padres, se rebelan contra sus padres, contra toda norma dada en el hogar. Por ello, es importante considerar lo que la palabra del Señor enseña y demanda a las familias, al hogar, a los hijos, a los padres. Los hijos, según las Escrituras, son una bendición y es cada hijo una dádiva de Dios. Y el reconocimiento de que los hijos realmente son una dádiva de Dios se constituye como la base de la formación de un hogar triunfante y bienaventurado. Cuando un hijo es visto como una bendición de Dios, no como un estorbo, no como una carga, realmente nosotros vamos a darnos cuenta de esa bendición que Dios nos ha concedido en nuestros hijos. Y cuando nosotros criamos a nuestros hijos como un regalo, como una dádiva del Señor, recibimos a ese hijo como un don especial, lo vamos a tratar bien y vamos precisamente a cumplir ese rol como padres de una manera agradable y favorable, de una manera responsable como Dios así lo demanda. Y la demanda apostólica, precisamente en esta carta que se está estudiando de los Efesios, en relación al vínculo de padres e hijos, debe ser impactante, tanto como lo fue ayer, ¿no? Debe ser hoy.
a fin de que las personas y las familias no cristianas puedan realmente comprender y ver en esa manifestación de ética familiar lo que significa el mensaje transformador del Evangelio. Cuando se acata lo que la palabra de Dios dice, en el hogar se va a desarrollar esa relación favorable, esa comunión, ese compañerismo agradable, bueno, constructivo, positivo. Y esto mismo es un testimonio, es un ejemplo vivo de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y eso mismo va a ser una bendición para el mundo. Por ello, en función al testimonio cristiano, se establece en las Escrituras como demandas divinas ciertas normas, ciertas demandas, ciertos mandatos que Dios da que regulan las relaciones entre padres e hijos en el hogar cristiano. Y precisamente a continuación, estos referentes en función a la responsabilidad y obediencia de los hijos a sus padres, lo vamos a compartir mediante un mensaje al que he titulado Razones para la obediencia de los hijos a sus padres. Y a la luz del texto de Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 3, vamos a ver 4 poderosas razones por las cuales los hijos deben realmente obedecer a sus padres. Y la primera razón para obedecer a los padres es porque esto es justo. Efesios 6, versículo 1 dice lo siguiente: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y el término obedecer significa someterse, significa cumplir con, significa prestar atención y seguir las instrucciones o la guía de cierta instrucción. Y en función a la obediencia, el pastor Lehmann Strauss señala que la obediencia es la primera ley que regula el universo, que regula el mundo, las estrellas, los planetas, las estaciones. Incluso el hombre mismo trata de regir y trata de gobernar el mundo mediante la ley de la obediencia. El hombre desea obediencia en el Estado. El hombre demanda obediencia en el trabajo. El hombre demanda obediencia en la recreación, en el hogar, en toda institución. Y la obediencia precisamente es la ley que se manifiesta en la naturaleza misma de las cosas. Está en el núcleo mismo del universo, de la vida y del comportamiento humano. ¿Por qué? Porque en base a la ley de la obediencia, las cosas funcionan de manera armónica, de manera normal, de manera correcta, de manera apropiada. Cuando la obediencia es quebrantada, es incumplida, se genera el caos en el universo, en el mundo, en las instituciones, en el hogar, en las familias, en todo lugar. Por tanto, es de esperarse precisamente que Dios ordenara, que los hijos obedecieran a sus padres. Y los hijos deben obedecer a sus padres porque esto complace al Señor. Y esto es lo correcto, esto es lo justo. Y el énfasis que la Biblia hace referente a la obediencia es increíble, puesto que la Biblia no dice que los hijos deben obedecer a sus padres porque esto agrada a su papá o a su mamá o a los padres. No, más bien los hijos deben obedecer a sus padres porque esto en primer lugar complace a Dios, complace al Señor. Es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios. Por tanto, los hijos deben obedecer a sus padres por mandato divino, Y cualquiera que sea la edad que tengan los hijos, ellos deben conocer a Dios, deben tener una experiencia con Dios a fin de que esa relación que los hijos tienen con Dios también va a ser visto con agrado, y esto mismo va a permitir que los hijos puedan realmente obedecer de una manera apropiada y agradable a sus padres, Entonces, la primera razón para obedecer a los padres es porque esto es justo. Y precisamente la obediencia a los padres es una sumisión de la autoridad divina. Cuando los hijos obedecen a sus padres,
se someten a la autoridad establecida por Dios. Es como si ellos estarían obedeciendo a Dios mismo. La Biblia da un mandato concreto y fehaciente a los hijos, y este mandato es obedecer en el Señor a los padres. Y este mandato o esta orden o esta demanda, ¿no?, descansa en la obediencia que los hijos deben tener a sus padres. Y este tema de la obediencia es ampliamente tratado, ¿no?, sobre todo en las diferentes referencias del Antiguo Testamento, ¿no? El libro de Proverbios está lleno de este tema sobre la obediencia de los hijos a sus padres. Y uno de los textos de Proverbios 6:20 dice lo siguiente: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no deje la enseñanza de tu madre. Otro texto de Proverbios, capítulo 4, también dice lo siguiente: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Proverbios 1:8 dice lo siguiente: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Otro texto de Proverbios dice lo siguiente: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Proverbios 3, versículos 1 y 2. Entonces este texto, este tema de la obediencia es ampliamente tratado en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, ¿no? Y la obediencia a los padres es una expresión de la aceptación de la autoridad divina. Esta autoridad ha sido delegada a los padres, por tanto, es una manifestación de la obediencia a Dios mismo. Cuando un hijo obedece a su padre, está obedeciendo a Dios mismo, ¿no? Y esta obediencia debe precisamente darse en el contexto del hogar, cuando los hijos obedecen, se someten a sus padres, se sujetan a sus padres, están obedeciendo a Dios, se están sometiendo a Dios, se están sujetando a la autoridad del Señor. Y esta obediencia de los hijos, cuando se da de una manera favorable, de una manera correcta, cuando los hijos obedecen a sus padres con agrado, con gusto, obedecen a sus padres de una manera apropiada, de una manera placentera, ¿no?, gozosa, los hijos al obedecer a sus padres, están obedeciendo a Dios mismo, y esto es bueno, ¿no? Y precisamente este asunto de la obediencia de los hijos a sus padres está limitado, está parametrado, y debe darse esta obediencia en el Señor. Es decir, esta obediencia debe darse en la esfera en la que debe moverse. La obediencia es precisamente en el Señor. Y este acto de la obediencia cristiana prestada se desarrolla en comunión con Cristo. Cuando un hijo obedece al Señor, esta obediencia implica lo que Dios demanda o lo que el Señor manda. Y es la manera, ¿no?, de llevar a cabo cualquier actividad en la vida de un creyente. Sea hijo, sea padre, todos estamos llamados a obedecer a Dios. Todos estamos llamados a llevar nuestra vida, a conducir nuestra vida en ese contexto, en ese, sobre todo, sometimiento a Dios mismo. Es decir, que nuestra vida debe estar normada, debe estar guiada, debe estar conducida por la palabra del Señor, por los mandatos, por las enseñanzas, por los principios que se encuentran presentes, que se encuentran en el contenido de la Biblia, de la palabra del Señor. Si un padre quiere que su hijo le obedezca en un sentido contrario a las escrituras, contrario a la palabra del Señor, pues el hijo no está llamado a obedecer. Un hijo no puede mentir, no puede robar por mandato de sus padres, no puede violentarlo, no puede hacer cosas que están contrario a la palabra del Señor. Por eso la obediencia se da en el contexto de los propósitos del Señor, se da en el Señor. Y lo cual este mandato de la obediencia, ¿no?,
lo demanda Dios. Es Dios mismo quien manda a los hijos obedecer a los padres, y este mandato de obedecer a los padres es en el Señor. Ahora, una oportunidad, un señor llega a casa un tanto apurado, un tanto preocupado, y dice a sus hijos: miren, va a venir a verme un señor, y yo no quiero ver a ese señor porque hay un asunto allí que no quiero arreglarlo ahora. Así que yo les ordeno a ustedes que cuando ese señor venga, ustedes le digan que no estoy. En alguna forma, el papá está ordenando a sus hijos mentir. Y en la inocencia, los hijos muchas veces van a decir la verdad, ¿no? De alguna manera. Entonces, cuando llegó el Señor a buscar a aquel padre, uno de los hijos le dice: mi papá me ha dicho que le diga a usted que él no está. De alguna manera, los hijos siempre van a estar diciendo lo correcto, ¿no? Entonces, los padres no deben exigir a sus hijos obediencia en un sentido contrario a la voluntad del Señor. Todo lo contrario, la obediencia debe darse en ese contexto, ¿no? Bajo la sumisión, bajo lo normado en la palabra, bajo lo enseñado, los principios que se rigen en las Escrituras. Ahora, esta obediencia de los hijos a los padres es justo y es agradable también a los ojos de Dios. La obediencia a los padres realizados por voluntad propia. Cuando un hijo se somete a su padre de una manera voluntaria, de una manera gozosa, ¿no? Y dentro de los parámetros de la vida y la fe cristiana, esto agrada y esto honra a Dios. Todo acto de obediencia a los mandatos y demandas del Señor es una expresión de amor a Dios. Dice Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y lo que Pablo dice a los hijos e hijos en casa, ¿no? Es que los hijos deben obedecer a sus padres. Dicha obediencia, además, debe fluir no solo en un sentimiento de amor, gratitud y estimación por los padres, aunque estas motivaciones son de gran importancia, sino también y especialmente por reverencia al Señor. Pablo dice que debe ser una obediencia en el Señor, y añade: no solamente en el Señor, sino también esto es justo y esto es lo que Dios demanda. Entonces, la obediencia de los hijos y de todo hijo que vive en una casa, en un hogar, los hijos deben estar sujetos, deben obedecer a sus padres en todo, siempre y cuando este todo involucra la voluntad de Dios. Y los hijos están, sobre todo, ordenados por Dios a obedecer a sus padres. Y la obediencia a los padres también es una expresión de la justicia práctica. La obediencia a los padres es una sumisión a la autoridad divina, pero también la obediencia a los padres es una expresión de la justicia práctica. Y la obediencia debe ser un hecho práctico, ¿no? La obediencia a los padres es una manifestación de la práctica de la justicia en la vida del creyente, la misma que debe extenderse en todo, y no solo es bueno, sino también es justo, por cuanto es un mandamiento expresado en la ley de Dios, que es una norma de máxima expresión de justicia para los hombres, conforme a lo procedente de Dios mismo. Todo hijo que vive en casa debe colocarse por voluntad propia bajo la autoridad de sus padres, con sumisión obediente a ellos, como los agentes del Señor. Dios ha colocado a los padres sobre los hijos, a fin de que los padres velaran por los hijos, buscaran el bien de los hijos, guiaran a los hijos de una manera responsable. Por ello, los hijos están obligados a someterse y a obedecer a sus padres. De alguna manera, los padres son esos agentes divinos que Dios ha puesto en un hogar para encaminar, para conducir a los hijos dentro de sus propósitos y dentro de su voluntad. Entonces, la actitud correcta de todo hijo es obedecer a sus padres, ¿no? Y esto debe precisamente darse, ¿no? En el sentido de que los hijos puedan expresar de esta manera: yo debo obedecer a mis padres porque el Señor me lo pide.
Lo que Él dice es justo y por la sencilla razón de lo que dice Él es lo que realmente determina lo que es justo, lo que Dios demanda, lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios nos ordena es lo correcto, es lo justo y es su voluntad y así debe hacerse. No hay vuelta que dar. Los hijos deben someterse, deben sujetarse, deben obedecer a sus padres porque Dios así lo ha decidido, porque Dios así lo quiere y eso es lo correcto y eso es lo necesario. Por tanto, el deber incuestionable de los hijos cristianos es obediencia a sus padres, ¿no? Y esta obediencia, como lo demanda el apóstol en Efesios 5:21, es la sumisión, ¿no?, de los hijos en el temor de Dios. Los hijos obedecen, los hijos se someten a sus padres en el temor del Señor. Sobre todo, teniendo en cuenta en estos tiempos, hermanos, el terrible pecado de la desobediencia a los padres, ¿no? Como lo menciona precisamente 2 Timoteo, ¿no?, 3:2, que dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Es de alguna manera un hecho ver todo esto, ¿no? Hijos rebeldes, hijos que se sublevan, que son violentos, incluso golpean a sus padres, se portan mal, se rebelan, se comportan de una manera desagradable, de una manera tal vez triste, ¿no? Ver a muchos padres cómo sufren por sus hijos, por hijos que no quieren someterse, que no quieren obedecer, por hijos que desafían a sus padres, se vuelven malcriados contra ellos, ¿no? En estos tiempos es un desafío y una gran necesidad que la obediencia de los hijos a sus padres pues sea un hecho, sea un desafío para la iglesia, para las familias que conforman la iglesia, la congregación, para las familias que conforman una comunidad, un pueblo. Cuando los hijos obedecen a sus padres, obedecen al Señor. Y cuando esa obediencia realmente es un hecho en cada hogar, en cada familia, pues esperemos tiempos buenos, tiempos favorables y la bendición del Señor. Pero si es todo lo contrario, lo único que vamos a ver pues es un caos, ¿no? Y precisamente esta obediencia de los hijos a sus padres como una expresión de la justicia práctica se debe dar en base al modelo a seguir que es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo siempre manifestó obediencia y sumisión a su Padre Celestial. En su humanidad, Él fue sumiso a sus padres terrenales, ¿no? Por tanto, es un ejemplo a seguir de nosotros, ¿no? Si Cristo se sometió a sus padres terrenales, si Cristo fue obediente, es un modelo de obediencia, pues nosotros también debemos obedecer a nuestros padres siendo guiados por este modelo a seguir que es nuestro Señor Jesucristo. Y la obediencia de los hijos a los padres en Cristo agrada al Señor y es una manera de obedecer a Dios. Y cuando uno obedece a Dios, es bendecido por Él. Y es agradable a los ojos del Señor y la bendición, pues, es abundante en nuestra vida. La segunda razón para obedecer a los padres es porque es bíblico. Dice el texto de Efesios capítulo 6, versículo 2, el primer mandamiento es este: honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Los hijos deben honrar a sus padres y a su madre porque es un mandato del Señor, es un mandato que está en las Escrituras. Y la honra es el término que significa estimar altamente, valorar como precioso, mostrar un espíritu de respeto, de reverencia, de bondad,
de cortesía y obediencia. Cuán amplio es este significado de la honra, ¿no? Y precisamente tiene aspectos bastante profundos, bastante humanos, bastante elevados, en lo cual se debe considerar en nuestra relación con los padres. Y honrar a los padres es más que solamente obedecerles, es la actitud de amarlos, de estimarlos altamente y mostrar un espíritu de respeto y de consideración a ellos en amor, lo cual se manifiesta mediante la obediencia. Cuando yo honro a mis padres, estoy obedeciendo a Dios, porque es Dios quien demanda eso, quien lo manda. Y honrar a los padres, pues, es la acción de honor concedido hacia ambos padres, sea el papá o la mamá, porque ambos son iguales en autoridad. Y este principio forma parte de la ley de Dios, dado precisamente en las Escrituras, ¿no? En los 10 mandamientos podemos observar en Éxodo 20, versículo 12, lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16 dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, el apóstol Pablo, considerando estos pasajes en el Antiguo Testamento, este mandato del Señor al pueblo de Israel, ¿no? Él toma en cuenta estos pasajes de la Biblia para también aplicarlo ya a la iglesia en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Dios concedió su ley en los 10 mandamientos, y la primera ley que gobernaba las relaciones humanas fue la de honrar a los padres. Y es el único mandamiento que se relaciona con la familia, ¿no? Porque es el único principio que asegura la realización de una familia. Este principio de la obediencia, ¿no? De los hijos a sus padres, de la honra de los hijos a sus padres, permite la realización plena, el desarrollo pleno de una familia. Y por algo el Señor lo demanda, lo ha considerado en su palabra, lo ha puesto dentro de estos mandamientos que regulan, que norman la vida de los hombres en relación a Dios y en relación a la sociedad y en relación a los hombres mismos, está normado en su palabra. Hoy realmente es una rareza que los hijos honren a sus padres o los traten con respeto y consideración. Es más bien común observar la deshonra de los hijos a los padres, cuando los faltan el respeto. Muchos hijos se burlan de sus padres, se avergüenzan de ellos, a veces porque ya son muy ancianos o porque tal vez no han tenido la instrucción académica apropiada. A veces muchos hijos se sienten avergonzados de sus padres porque los ven demasiados humildes. Muchos hijos desobedecen a sus padres y otros llegan al punto hasta de golpearlos. Es una pena, es una tristeza ver cómo muchos hijos ya adultos abandonan a sus ancianos padres, ¿no? Lo olvidan, se olvidan de ellos, nunca lo visitan, nunca lo llaman por teléfono, de repente nunca lo asisten cuando el padre está enfermo. Muchos hijos solamente van a la sepultura de sus padres, lo han abandonado, lo han dejado, los han prácticamente dejado a su destino, como se puede decir, ¿no? Y otros hasta los internan en un albergue o en un asilo, ya no porque realmente es lo mejor para ellos, sino porque sienten que sus padres son una carga ya cuando ellos son ancianos. Es triste ver esto. A veces nos podemos olvidar nosotros, queridos hermanos, amigos, de todo el trabajo que ellos han realizado con nosotros. Cuánto estos padres velaron por nosotros, se desvelaron, cuidaron de nosotros en nuestra niñez. Ellos han sido realmente los que nos han dado la vida, los que nos han
traído a este mundo. Y eso es una bendición. Y estos padres han cuidado de nosotros de repente cuando hemos estado enfermos, cuando hemos sido pequeños, nos han educado, nos han alimentado, han invertido en nosotros. Y es realmente una desconsideración, una maldad, se podría decir, cuando nosotros abandonamos a nuestros padres o no los tenemos en cuenta o no los honramos. Honrar a los padres es una demanda de Dios, es un mandato de Dios. Honrar a los padres es bíblico, así lo dice el Señor en su palabra. Y es un deber que los hijos tenemos hacia nuestros padres. Y hay tantas cosas que nosotros podemos recibir de nuestros padres aún en su vejez. Nuestros padres pueden asistirnos con un consejo en base a su experiencia. Nuestros padres tienen todo un bagaje de conocimiento que nos pueden ayudar sobre aspectos prácticos de la vida. Nuestros padres son todavía una bendición, aunque nosotros seamos adultos profesionales. Ahí están nuestros padres que todavía pueden asistirnos a nosotros, orar por nosotros y de alguna manera darnos un abrazo, un consuelo, darnos ese ánimo, esa palabra de aliento. Cuentan de un joven atleta que estaba en una de estas actividades olímpicas, llevando a cabo, ¿no?, sobre todo una competencia. Y este muchacho, mientras corría, sufre un accidente y acerca a la meta. Se fracturó el pie, pero él quería llegar a la meta. Y así con mucho dolor, casi arrastrándose, comenzó a acercarse a la meta. Pero del escenario, de allí del público, bajó un anciano, casi arrastrándose también por su vejez, por su imposibilidad de caminar. Y él llegó hacia ese joven, era el padre de este joven atleta. Y él cogió al hijo, lo abrazó y lo levantó y lo cargó, y casi a gatas los dos llegaron hasta la meta. Y el hijo, al ver esto, ¿no?, derramó lágrimas, se puso a llorar, no solamente quizás por el dolor que él sentía en ese momento, sino por ver todo el sacrificio que su padre había hecho por ayudarle a cumplir una meta en su vida. Los padres son una bendición. Los padres realmente son un regalo de Dios también para los hijos. Y estos papás, aun cuando sean ancianitos, no deben ser abandonados, no deben ser dejados por sus hijos. Dios demanda a los hijos honrar a sus padres. Y esto, aunque nuestros padres no hayan cumplido con nosotros como debe ser, aunque estos padres hayan cometido muchos errores, incluso tal vez no nos han asistido como nosotros hubiéramos querido, deben ser honrados por sus hijos, porque es una demanda de Dios. Deben ser, sobre todo si somos cristianos, nosotros como padres, debemos, nosotros ya hemos conocido al Señor, somos hijos de Dios, conocemos la palabra de Dios, tenemos el conocimiento de las Escrituras, tenemos a Cristo en nuestra vida. Nuestro deber como hijos es asistir a nuestros padres, sean ellos o no cristianos. Y mediante un trato amoroso, mediante un trato espiritual, mediante un trato conforme la palabra del Señor nos concede, nos demanda, a través de eso estamos dando testimonio a nuestros padres del gran amor de Dios y podemos ganar a nuestros padres para el Señor. La honra que los hijos deben dar a sus padres debe ser hasta el final de sus días en esta tierra. Y este mandato de honrar a nuestros padres
es un mandato con promesa. El apóstol precisamente cita, ¿no?, en los versículos 2 y 3 del texto de Efesios 6, que este mandato del Señor es un primer mandamiento con promesa. Y precisamente, aunque la sumisión y la honra a los padres debería ser un hecho por amor al Señor, pero sin embargo, Dios en su divina gracia añadió a este mandato una promesa de una bendición especial para todos aquellos que cumplen con este mandamiento. Este mandamiento que el Señor nos concede en su palabra, ¿no?, recibe una promesa añadida de una bendición especial para quienes lo cumplen. Entonces, la segunda razón para obedecer a los padres es porque es un mandato bíblico. Y la obediencia cumple el mandato de Dios de honrar a los padres. Y esta obediencia es bendecida por el Señor cuando los hijos honran a sus padres. Y es una bendición del Señor poder hacer la voluntad del Señor en ese sentido. La tercera razón para obedecer a los padres trae bienestar a los hijos. Dice el versículo 3 de Efesios 6 que debemos obedecer a nuestros padres, que debemos honrar a nuestros padres para que nos vaya bien, para que te vaya bien. El acto de obedecer y honrar a los padres trae bienestar, y esto precisamente no determina que los hijos obedientes que honran a sus padres nunca van a tener problemas o vivirán una vida cómoda, ¿no? Sino que este acto de obedecer a nuestros padres se establece dos principios fundamentales aquí. Cuando el texto dice que debemos honrar a nuestros padres para que nos vaya bien, debemos obedecer a nuestros padres para que nos vaya bien, precisamente no implica que toda acción que nosotros realicemos de un sentido de servicio, de ayuda, de bienestar a nuestros padres, pues de una manera automática todo nos va a ir bien en la vida, todo nos va a ir bien en nuestra, sobre todo en nuestro andar diario o en nuestra vida, sino que hay dos principios fundamentales que se dan en este actuar, en esta acción de obedecer y de honrar a nuestros padres, ¿no? Y el primero es de la justicia retributiva, donde cada uno recibirá conforme lo que ha sembrado. Gálatas 6, versículo 7 dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, que todo el bien que nosotros hagamos a nuestros padres, todo el servicio con amor dedicado a nuestros padres, toda la atención que damos a nuestros padres, toda ayuda, toda obediencia, todo amor, todo afecto que damos a nuestros padres, de alguna manera va a ser retribuido a nosotros, ¿no? Porque este es un acto de justicia que es retribuido en un sentido, lo que damos, recibimos. Se cuenta en una oportunidad que un papá que tenía un niño de 6 años, cada vez que ellos se reunían en la mesa para comer, el anciano padre mejor dicho, el abuelo del niño, que era un ancianito que formaba parte de esta familia, ¿no? Cada que se sentaban a comer, él siempre quebraba algún plato porque las manos temblorosas ya muchas veces no le permitían coger las cosas con firmeza, y siempre quebraba un vaso, un plato, derribaba las cosas. Entonces la esposa o la mamá del niño le dice al esposo: ¿sabes qué? Tenemos que ver la forma de solucionar esto porque tu papá ya va a acabar los platos que tenemos, eran platos de loza, ¿no?, de vidrio. Entonces el papá
lo que hizo fue hacer un plato de madera para dar a su papá, a fin de que este anciano padre pues no esté quebrando los platos o de alguna manera generando un poco de caos en la hora de comer. Ya cuando el niño observó esto, en una oportunidad le encuentra a su papá al niñito con un cuchillo labrando un pedazo de madera. Y el papá le pregunta al niño, ¿qué estás haciendo? Y él le dice, estoy haciendo un plato de madera para cuando tú seas viejo, comas en ese plato. De alguna forma, todo lo que uno siembra cosecha, ¿no? En este caso es contrario. Pero todo lo que nosotros hacemos con nuestros padres, de alguna manera, va a ser retribuido eso en un sentido de bendición. Asimismo, ¿no? Otro de los, vamos a decir, principios fundamentales en el hecho de honrar a nuestros padres, de obedecer a nuestros padres, pues, es que todo acto de obediencia trae bendición. Primera de Juan, capítulo 3, 21-22 dice lo siguiente: queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Cuando nosotros obedecemos a Dios en honrar y obedecer a nuestros padres, por este hecho de obediencia somos bendecidos por el Señor. Dios bendice a sus hijos que obedecen su palabra. Dios bendice a aquellos que acatan, que realmente cumplen con su palabra. Y el mandato del Señor de obedecer a nuestros padres y de honrar a nuestros padres trae bendición para nuestras vidas en todo sentido, ¿no? Cuando nosotros obedecemos a nuestros padres en las cosas que ellos nos demandan, nos ordenan, sobre todo, ¿cuántos padres nos dicen, hijo, no hagas eso cuando ven peligro en nuestras vidas? Hijo, no te vayas a ese lugar o apártate de esas personas, de esas amistades o esa relación no te conviene. En un sentido correcto, en un sentido justo, nuestros padres buscan nuestro bien, nuestros padres desean lo mejor para nosotros, nuestros padres buscan que realmente no nos equivoquemos, quizás como ellos lo han hecho, o nos quieren proteger del mal, del daño que en este mundo nos puede generar, nos puede acontecer. Los padres tienen buenos deseos para sus hijos. Los padres buscan el bienestar de sus hijos. Por eso ellos ordenan que hagamos las cosas correctamente, que tengamos las cosas que nosotros necesitamos. Siempre ellos nos están ordenando, están velando por nosotros. Y nosotros cuando obedecemos a nuestros padres, nos va bien. Yo recuerdo cuántas veces mi papá me dijo, no te metas con esas personas, esos muchachos son malos amigos, pero yo no lo hice caso y me metí en problemas. Varias veces fui a parar a la comisaría por estar juntándome con amigos que tenían realmente malas acciones, tenían vicios, tenían cosas malas que hacían en la calle, medio palomilladas allí, no tan buenas. Entonces los padres cuando nos piden algo, nos ordenan algo, es porque quieren nuestro bien, desean nuestro bien. Y cuando nosotros les obedecemos, somos bendecidos, somos librados del mal, somos protegidos de tanto daño. Y esto precisamente es lo que Dios está deseando para nosotros, nuestro bienestar. Cuando hay esa obediencia, cuando honramos a nuestros padres, nos va bien. Nuestras acciones traen consecuencias. Cada una de nuestras acciones traen consecuencias. Si obramos para bien, recibiremos bien. Si obramos para mal, cosecharemos mal. Todo lo que cosechamos, sembramos. Y eso es precisamente lo que en este pasaje el Señor demanda. Debemos honrar y obedecer a nuestros padres para que nos vaya bien. Pero si no lo hacemos, de hecho nos va a ir mal. La cuarta y última razón para obedecer a nuestros padres es porque la obediencia y la honra que nosotros demos a nuestros padres promueve una larga vida. Dice la parte B del versículo 3, y seas de larga vida sobre la tierra.
El acto de obedecer y honrar a los padres trae vida duradera. Precisamente es ese acto cuando nosotros obedecemos a nuestros padres de muchas de esas ordenanzas, de esos mandatos que ellos nos dan, cuántas veces protegen nuestra vida del mal, nos libran muchas veces de caer en terribles daños que pueden ellos acortar nuestra vida. Se ha visto que muchos hijos que han obedecido a sus padres de no meterse con ciertas amistades o de no consumir ciertos vicios, han sido protegidos de enfermedades, han sido protegidos de riesgo de accidentes y han sido protegidos, ¿no? Su vida de alguna manera, tal vez de fallecer o de morir en algún accidente o tal vez por algún daño que puede ocasionar algún tipo de vicio o de drogas o lo que fuera, ¿no? Y hoy se vive tiempos en los que realmente la autodisciplina y respeto a la autoridad son mal vistos. Precisamente no hay disciplina. Los hijos no quieren obedecer, no respetan a las autoridades de la casa, del hogar, ¿no? Y sumado a esto podemos ver eso, precisamente esa rebeldía, esa rebelión, ¿no?, que se da en los hijos. Esto trae mucha preocupación y reflexión a los padres en estos tiempos, sobre todo cuando podemos observar, ¿no?, que la obediencia a los padres promueve una vida duradera. Y cuando los hijos obedecen a sus padres, de alguna manera, ¿no?, esa obediencia a ellos los libra, tal vez de morir a temprana edad o de morir en una forma desagradable. Y esto no precisa en un sentido de que toda obediencia a los padres y toda honra a los padres pues nos va a hacer vivir largamente, en un sentido de que nunca voy a morir. No se trata precisamente de eso. Pero si de alguna manera la obediencia nos protege, nos libra de muchos daños que pueden acortar nuestra vida, esa es una realidad. Por tanto, cuando se observa con gran frecuencia a un padre piadoso que advierte a su hijo acerca del vicio del tabaco, del alcohol o de drogas o de pecados relacionados con el sexo y otros, y el hijo no escucha a su padre o al consejo de su padre, pues, y siguiendo una senda que generalmente le conduce al pecado, al mal, pues eso implica que la vida de este joven no va a ser muy larga, porque el alcohol lo va a dañar, las drogas lo va a cortar, la vida lo va de alguna manera a enfermar, o las relaciones ilícitas del sexo les puede llevar tal vez a contraer una enfermedad como el SIDA, que puede acortar de una y otra manera su vida, ¿no? En ese sentido, sí, cuando los hijos desobedecen a sus padres, cuando los hijos se meten en serios problemas en contra de los mandatos, del consejo, del cuidado de los padres, pues siempre eso genera de alguna forma un acortamiento de la vida, ¿no? Por tanto, hermanos, podemos ver aquí que Dios demanda estas 4 razones a los hijos, ¿no?, para obedecer a sus padres. En primer lugar, la obediencia a los padres debe darse porque es justo. En segundo lugar, porque es bíblico. En tercer lugar, porque trae bienestar a los que obedecen. Y en cuarto lugar, esto promueve pues una vida más duradera. Así que la obediencia y honrar a los padres trae bendición y vida eterna. Pero la desobediencia y la deshonra a los padres trae ruina. Si los hijos están prestos a obedecer a sus padres y honrar a sus padres, van a ser bendecidos por Dios. Van a ser bendecidos por el Señor en muchos aspectos de su vida. Es maravilloso cuando los hijos, en base a la obediencia que han tenido a sus padres, si sus padres han sido cristianos, han obedecido la palabra del Señor, han escuchado la palabra de Dios, han recibido el mensaje del Evangelio, estos hijos también van a llevar bendición a su hogar. Cuando crecen, cuando se desarrollan, cuando se forman con principios, con la enseñanza de la palabra del Señor, estos hijos también van a transmitir a sus generaciones esa bendición.
sobre todo este mensaje maravilloso que transforma, que cambia vidas. Por eso, querido hermano, amigo, en esta mañana yo le animo. Hay que tener en cuenta la palabra del Señor. La obediencia es un mandato, es un principio, es un valor que debemos cultivarlo, que debemos aplicarlo en nuestra vida. Obedezcamos la palabra del Señor. Hijos, obedezcan a sus padres, sujétense a ellos. La obediencia es para aquellos hijos que están en casa, que viven en casa, que están bajo la autoridad de sus padres. Los hijos deben obedecer a sus padres porque Dios lo demanda, porque Dios así lo ordena. Y la honra es este principio, es un deber que debe normar en los hijos para toda la vida, desde pequeños hasta que seamos adultos. Cuando ya los hijos somos adultos, nuestro deber es honrar a nuestros padres hasta que ellos pues ya no estén con nosotros. La obediencia y la honra a los padres trae bendición, trae bienestar, pero la desobediencia y la deshonra a los padres trae ruina, trae desgracias, trae dolor, trae siempre pérdida. Así que en esta mañana, hermanos, amigos, es mi oración que el Señor nos ayude a considerar este mandato tan importante para la familia, para la vida del hogar, tan importante para que los hogares realmente puedan desarrollarse, puedan realizarse de manera armónica, agradable, conforme la voluntad de Dios. Es maravilloso cuando en cada hogar el que rige, el que gobierna es el Señor y su palabra. Allí hay bendición, allí hay armonía, allí hay paz, allí está un pedacito del cielo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a hacer de nuestro hogar un pedazo del cielo. Y en ese hogar debe primar la obediencia a los padres, la honra a los padres. Que Dios nos bendiga. Tengan muy buenos días.